Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarlos y vamos a estar compartiendo en este tiempo, eh, haciendo un pequeño estudio más bien acerca de la carta de Filimón. Filimón es una de las cartas más pequeñas del apóstol Pablo, o es la más pequeña más bien. Es un libro bien pequeño. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la carta de Filimón. Es un libro muy corto, muy lindo, pero tiene una enseñanza tan rica, tan buena para nosotros. Y yo quiero, para que podamos entender mejor esta carta o este estudio, a mí me gustaría leer todo el libro. Es una página nada más. Y la palabra del Señor dice así, en Filimón, no sé si ya lo encontraron, Filimón. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, el amado Filimón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, nada tiene que ver con la esposa de Apio, ¿verdad? No, no, no. Dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para siempre en lugar tuyo, que me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más bien que más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele a él como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú me debes también, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo, como dijimos al inicio. Después de los saludos, en el versículo 10 creo, que nos da el motivo principal por la cual escribió, la razón por la cual escribió más bien esta carta, era apelar, suplicar, rogar a Filimón por el hermano Onésimo. Podemos deducir que el versículo 16, que este Onésimo era esclavo de Filimón, que por alguna razón había escapado de su amo, se había ido, seguramente se le llevó algún dinero. Pablo dice, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis
prisiones. Qué interesante esto. O sea, la conversión de este Onésimo tuvo que ver con el apóstol Pablo. Pablo no perdía oportunidad. Estaba en la cárcel, evangelizaba, la gente se convertía y era una gran bendición. Ahora, con esto entendemos entonces que Onésimo conoció a Pablo cuando estaba preso y ahí se convirtió al evangelio. Ahora Onésimo iba de regreso con su amo y aunque no se indica en el texto aquí que leímos, no se indica nada que tenga que ver Filimón cuando llevaba la carta, ¿verdad? Volviendo, o sea, lo que dice la carta, más bien, lo que me impresiona y quiero señalar aquí, pongan mucha atención, es que Pablo manejó esta situación de una forma tan increíble y es ahí donde nosotros necesitamos aprender muchas veces. Amén. Un siervo que había huido de su amo, el siervo muy probablemente también le debía dinero a su amo, resulta, vean qué interesante esto, resulta que el amo es un cristiano también con un buen testimonio. El siervo conoce a Pablo, Onésimo, y se convierte en creyente. Al mismo tiempo, le resulta al apóstol Pablo muy útil sirviéndole en la cadena del evangelio. O sea, Pablo le predica el evangelio a Onésimo, Onésimo se convierte, Onésimo le predica a los demás, le predica a su familia, le predica a sus vecinos y ustedes ven cómo va la cadena del evangelio presentándose aquí. Me recuerda estos negocios que hay ahora por pirámide. Yo quiero vender un producto, se lo vendo a una persona y todo lo que ve y todos los miembros que haga esta persona, lo que vendan algo me va a llegar a mí al final, ¿verdad? Era parecido este asunto, pero aquí vemos que Pablo no está pensando en que él es el padre espiritual de este Onésimo y que todos los resultados que va a tener Onésimo como evangelista, predicador, le pertenecen a Pablo. En ese tiempo no pensaban los hombres así, los hombres de Dios, ¿verdad? Pero ahora, escuchen bien, vamos a ponerlos en los zapatos del apóstol Pablo. Después vamos a ponerlo en los zapatos de Filimón, ¿verdad? Pero como hay tres personajes aquí, a lo mejor nos vamos a poner en los zapatos de Onésimo también. Los tres aquí son cristianos. El apóstol Pablo, está Filimón, que era un siervo del apóstol, alguien que se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo, y ahora Pablo lo pone en una iglesia a ministrar. Entonces vemos que hay tres personajes interesantes en esta historia que estamos contando aquí. Ahora vean qué interesante esto. Ahora, este asunto, esta situación que se presenta aquí, yo no la llamaría una situación especial. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Todos nosotros tenemos que tomar algún tipo de decisión. Por lo tanto, esta es una excelente oportunidad en este libro que estamos leyendo, la carta de Filimón. Es una excelente oportunidad para ver cómo Pablo manejó esta situación, ¿verdad? Para ver qué hizo Pablo. Menciono solo a Pablo en este momento porque no sabemos qué fue lo que hizo Filimón cuando recibió la carta que le llevó Onésimo. Por lo cual nos vamos a enfocar en lo que hizo el apóstol Pablo. Y estoy seguro que vamos a aprender algo en este tiempo. Vamos a ver. Primero que nada, Pablo, ¿quién era Pablo? Ya ustedes lo conocen. Pablo era un siervo maravilloso del Señor. Al principio, cuando se llamaba Saulo, un perseguidor de los cristianos, un hombre tremendo, una pieza clave en el imperio romano. Dice que él consintió en la muerte de Esteban, aquel diácono lleno del Espíritu Santo. Pablo dio la orden, aniquilen, arránquenle la cabeza. No sé qué fue lo que hizo Pablo, pero consintió en la muerte. Era un hombre tremendo. Pero Dios lo llamó, Jesucristo lo llamó
para que le sirviera a él. Pablo fue uno de los hombres que Dios usó en el primer siglo de la iglesia, y las iglesias de ese entonces no conocían a nadie más que al apóstol Pablo. Todos los gentiles que se convirtieron en el primer siglo tuvieron que ver con el apóstol Pablo. Le llamaban el padre de la fe, el que lo llevó a la verdad. Y esto es también valioso para nosotros entender eso. Y para Onésimo también. Y Filimón. Ahora este hermano está en prisión y Onésimo lo está ayudando. Es muy útil para Pablo. El problema es que él era también un esclavo fugitivo. Su amo es un hermano en una iglesia que Pablo había fundado. Pero ahora sigamos. ¿Cómo manejó Pablo la situación? Con este siervo cristiano que le era útil en la prisión. Y la respuesta aquí vemos que es con amabilidad. ¿Cómo trató el asunto Pablo? Con amabilidad, con amor, con honestidad, con integridad. Hablándole a Filimón, le escribió como de hermano a hermano. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Tenía la libertad de ordenar, pero no lo hizo. Sin embargo, suplicó a Filimón, hizo una apelación, le rogó por amor. No ejerció la autoridad aquí como superior, como algunos lo hubieran hecho en este tiempo. Como él era el apóstol, yo soy tu padre espiritual, soy tu paternidad. Entonces, no manipuló nada de eso. Tiene la libertad aquí él como apóstol de ordenar lo que conviene, pero si lo hubiera hecho, entonces ya no lo hubiese hecho por amor. Y es el amor lo que cuenta aquí. Lo que hace es por amor, porque es amor lo que importa. Es apelar, no ordenar, dictar o manipular. Porque yo soy tu autoridad, te ordeno, de ninguna manera. Luego dice algo más, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aleluya. Pablo pudo haberse quedado con este hombre Onésimo y solo enviarle una carta a Filimón diciéndole que se le ordena recibir de nuevo a Onésimo. Aquí te mando una carta. Yo como el apóstol, como tu padre espiritual, como tu cobertura, te ordeno que recibas a Onésimo de nuevo. O le pudo haber ordenado que se olvidara de Onésimo. Le hubiera dicho, mira, no lo esperes más. No va a llegar porque se va a quedar conmigo. Me es útil para mí. Así que olvídate de él. No, de ninguna manera. Pablo no obró de esa manera. Envió de regreso a Onésimo apelando a Filimón para que le recibiera, y luego le dice a Filimón que le gustaría quedarse con Onésimo, para que le ayudara en la cadena del evangelio, como dijimos antes, de parte de Filimón. Pero ponga atención, o de parte de Pablo, no dice en lugar de ti, Filimón. Onésimo no iba a reemplazar a Filimón. Si Onésimo regresara a servir a Pablo, estaría ahí de parte de ¿quién? ¿Quién lo iba a enviar? Filimón. Estaría a favor de Filimón, por Filimón. Esto se necesita enfatizar porque algunas veces nosotros podemos entenderlo de una forma diferente. Hay algunas traducciones de la Biblia ahí que hacen un poco de enredo, pero esto es sencillo de entenderlo. Dice, si hubiera regresado a ayudar a Pablo, hubiera sido por Filimón, de parte de Filimón. Hubiera sido como si Filimón le hubiera dicho, bueno, apóstol, ahí te presto a Onésimo. Yo sé que se convirtió contigo en la cárcel, pero es mío, es mi esclavo, es mi siervo, me debe dinero, o te lo voy a enviar cuando me termine de pagar el... No. Dijo que cuando nosotros apoyamos, algunas veces nosotros cuando apoyamos un ministerio, sea cual sea el ministerio, muchas veces nosotros creemos que porque apoyamos un ministerio
porque como yo le doy cobertura, como yo soy el presbítero, entonces eso me pertenece a mí. He fundado varias iglesias y algunos pueden pensar, estas son mías, son mis iglesias, así que no se las voy a dar al concilio. Son iglesias que han nacido bajo mi ministerio. En ese tiempo no existía nada de eso. Todo lo que se hacía era para el Señor. Cuando vemos aquí que Filemón está ahí diciendo, bueno, Filemón, y le regresaría, a lo mejor está pensando, lo voy a enviar y que me mande dinero porque le estoy enviando un hombre de Dios. No, 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 no. Aunque Pablo necesitaba a Onésimo, no asumió ninguna autoridad para dejárselo, para quedárselo. Solo porque él era, digamos, el apóstol Pablo. Yo me lo voy a dejar. No, 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 no. Dice, vea lo que dice. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo se abstuvo a persuadir a Filemón a que se lo dejara. Filemón tenía que decidir por sí mismo, voluntariamente. Observa la amabilidad aquí del apóstol Pablo. Le habla como de hermano a hermano, no de superior a inferior, de ninguna manera. ¿Me entienden, amados hermanos? Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones, dice, por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Parecido a nosotros, ¿verdad, amados hermanos? Pablo continúa su apelación por Onésimo diciéndole a Filemón que aunque se fue solo como esclavo, pero note, ahora regresa como algo más. Regresa como un querido hermano, como un apreciado hermano en el Señor. Pero pudo ser que cuando Onésimo se fue, le debía dinero a su amo, ¿verdad? ¿Qué pasaría con esa deuda? O sea, que tendría más bien que pagar esa deuda. ¿Qué pasó con esa deuda? La misma carta nos los explica. Pablo no le ordenó a Filemón y le dijo también en la carta, vea, te mando ahí para que te olvides de lo que te debe, Onésimo. Ya eso queda cancelado. No, vean cómo trató, dice, lo que Pablo le pide a Filemón no son órdenes, sino apelaciones. Y sobre la deuda, vean lo que dice. Aquí está lo que dice el apóstol. Y si en algo te dañó, Onésimo bandido, ¿verdad? Si en algo te dañó, te hizo algún daño, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Ponlo en la libreta ahí, anótalo. Yo lo pagaré. Si él te debe algo, yo lo voy a pagar. Eso es amor fraternal. No hubiera sido amor fraternal persuadir a Filemón que se olvidara de la deuda de su antiguo esclavo, como dije anteriormente. Sin embargo, es amor decir, como Pablo dijo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y Pablo seguramente lo pagó. Ese amor es fraternal. Pablo le dice a Filemón que él mismo se debe a Pablo. Filemón vino a la fe a través de la labor del apóstol Pablo, del ministerio de Pablo. Pero no se lo menciona como para persuadirlo, para decirle, acordate que sos hijo mío. Acordate que te convertiste conmigo, ¿verdad? Ahora, Pablo aquí concluye su apelación, dice, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía que Filemón era un verdadero hermano en Cristo. Además, el principio de la carta lo llama amado, colaborador suyo, diciéndole que ha escuchado sobre su fe y amor al Señor Jesús, así como a todos los santos. Pablo y Filemón no eran un par de extraños. Ellos se conocían entre sí. La apelación de Pablo no era hacia un extraño, hacia un desconocido, sino hacia un amado hermano y colaborador suyo, conocido por su fidelidad, en una apelación de hermano fiel a hermano fiel. Y Pablo estaba seguro que no solamente le concedería la apelación, sino que haría aún más que eso.
¿Cómo conocía el apóstol a sus discípulos, verdad? Para mí, esta carta de Pablo es un ejemplo de cómo los cristianos del siglo I se relacionaban entre sí. Pablo enviaba de regreso con su amo a Onésimo, un esclavo que había huido y que muy probablemente le debía dinero. Onésimo en algún momento conoce a Pablo, se convierte al Evangelio y le resulta muy útil ayudando en la cadena del Evangelio. Sin embargo, Pablo no pensó que eso le daba derecho a hacer algo más, aparte de lo que era correcto. Me puedo imaginar a muchos cristianos que hoy no harían lo mismo que Pablo en aquel tiempo. Muchos seguramente buscarían o tratarían de obtener una revelación de Dios sobre la manera de persuadir a Filemón a hacer algo que ellos quieren. La próxima vez, escucha bien, amado hermano, la próxima vez, escucha bien, que alguien te persuada a hacer algo y te haga sentir condenado, si no lo haces, lee la carta de Filemón. La próxima vez que alguien te reclame por algo que es para el Señor, persuadiéndote a hacerlo para el propósito de una persona misma, lee esta carta de Filemón. La próxima vez que quieras algo de un hermano, por favor, lee a Filemón sobre cómo debemos de proceder. Pablo sabía que lo que ahí necesitaba no era una revelación de Dios, porque este era un asunto de sentido común, era un asunto de honestidad, de integridad, de verdad. ¿A quién pertenece Onésimo? A Filemón. Él debería regresar a su amo. Onésimo le debe dinero a Filemón, alguien debería pagar. ¿Quién pagaría? Pablo. Toma la responsabilidad. Onésimo es útil a Pablo en el trabajo del ministerio. Sin embargo, le da el derecho a Pablo, no le da ningún derecho de quedárselo. Y le pregunta a Filemón, aquí está el hombre que es tuyo. Ahora, observemos algo más aquí respecto de Pablo hacia Filemón. Observa cómo relaciona a estos hermanos, aprende de esto. Seguramente en muchas ocasiones estaremos nosotros en una situación parecida. Y vamos a necesitar una palabra de sabiduría, de intervención de Dios para tomar la decisión correcta. Dios nos las dará si la pedimos con fe, dice la Biblia. Dice el apóstol Santiago en capítulo 1, versículo del 5 al 8. Capítulo 1 de Santiago. En muchas otras ocasiones, nosotros, todo lo que necesitaremos en lugar de sobre espiritualizar la situación es la aplicación de la verdad, que ya sabemos, pero con amor y honestidad. Dice para terminar Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aleluya. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y espero que este pequeño estudio nos haya dejado una buena lección. Dios me los bendiga. Aleluya.